El suministro eléctrico se sigue recuperando a esta hora en La Gomera, afectada por un cero energético desde la pasada madrugada. Según Endesa, los grupos electrógenos traídos desde otras islas han permitido recuperar la luz para al menos el 20% de los clientes a lo largo de esta tarde. Aún quedan muchas zonas sin suministro. El apagón ha afectado especialmente a bares y restaurantes en plena época veraniega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un incendio en la central de San Sebastián fue la causa de este cero energético que ha mantenido a la isla sin luz desde la pasada madrugada. La situación ha mejorado, pero la normalidad de Miguel Ángel Reyes no se va a recuperar hasta mañana lunes. Todavía a esta hora de la noche hay un 80% del total de los usuarios, de las usuarias de Endesa, sin electricidad, sin suministro. Estamos hablando de más de 12.000 personas. A los problemas de la luz hay que añadir también los del agua, problemas en el suministro del agua potable desde Valle Gran Rey hasta San Sebastián, en buena parte de la isla. Lo cierto es que en lugares como este, la Plaza de las Américas, durante las últimas horas, durante la tarde, la normalidad ha regresado. No hemos podido ni servir ni aunque sea una cerveza fría. Ya llevamos 10 o 12 horas. No puede ser. Y todo aquello, carnes, pescados, tendré que botarlo. Sobre todo de no encontrar restaurantes donde nos den de comer. El calentamiento del mar por el cambio climático está modificando las corrientes oceánicas. Una de ellas, la que transporta agua en el Atlántico, podría colapsar y generar grandes cambios a nivel mundial. En Canarias, esto supondría la desaparición o el éxodo de muchas especies marinas. Migrantes llegados a Canarias a bordo de pateras se enfrentan a su miedo al mar gracias a cursos expresamente ideados para ellos por una ONG. Muchos no habían visto el océano antes de jugarse la vida a bordo de una embarcación. 5 islas siguen en alerta por riesgo de incendio forestal. Este domingo, Tania Sánchez, han vuelto a subir las temperaturas. Sí, en Gran Canaria se han superado durante todo el día los 35 grados en cumbres y medianías. Además, recordar que sigue vigente la alerta por riesgos forestales en la isla y que además Sanidad ha emitido un aviso por riesgo para la salud de las personas en 5 municipios, en Agüime, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Tejeda. Mañana lunes las temperaturas seguirán subiendo y las máximas podrían superar los 34 grados en puntos de Tenerife y Fuerteventura y los 36 en Gran Canaria. Seguiremos con calima en todo el archipiélago y el viento predominante será el alisio. En los deportes, las dos caras de la moneda en Fuerteventura. El Maxorata, la cruz para el Maxorata y la alegría en el Unión Antigua que se hizo con la final del campeonato DISA Gobierno de Canarias, Jesús. Y que dejó un nombre propio, Yanira, el de Tino Rodríguez. El luchador de la Antigua le dio la primera a Eusebio Ledesma, que posteriormente fue descalificado por amonestaciones. El colegiado intenta traspiés y toque para atrás. Cae la cuarta amonestación. Con este punto, el 12-10 definitivo evitó la esperada agarrada de Puntaleja y le devuelve el título a la Antigua. Una luchada esperada y que hizo vibrar a los aficionados presentes en el terreno y a los que lo siguieron también por Terrero y Gloria. La renovación del Dreamland Gran Canaria sigue su curso. El club ha anunciado la continuidad de Jovan Klaric en una plantilla en la que, como ya saben, no seguirá Khalifa Diop ni Oleg Balcerowski. Hoy recordamos el paso de ambos por el club. Y también repasaremos lo que significa otro adiós, el de David Silva. El pueblo de Arguineguín, que le vio dar sus primeras patadas a un balón, nos explica qué supone para ellos la carrera del futbolista canario más laureado de la historia. Empezamos en La Gomera, que se sigue recuperando a esta hora del apagón general que afectó a toda la isla desde la pasada madrugada. Aunque a esta hora miles de clientes ya han recuperado la luz, muchos barrios y vecinos tendrán que esperar a mañana lunes, Miguel Ángel Reyes, para recuperar la normalidad.
El 80% todavía de los usuarios, de las usuarias de Endesa, sigue sin electricidad a esta hora de la tarde-noche. Estamos pendientes a esta hora de dos grupos, los dos grupos de electrógenos que sí se salvaron del incendio de anoche en la central del Palmar, situada aquí en San Sebastián de la Gomera. Una vez que entren en funcionamiento, Endesa dice que puede ser inminente, puede ser cuestión de minutos, cuestión de horas. Una vez que entren en funcionamiento permitirán suministrar dos de las terceras partes de la electricidad, de la demanda eléctrica que necesita esta isla de La Gomera. Consejos para aquellas personas que aquí en La Gomera, esas más de 2.500 personas que ya tienen electricidad, por favor, utilícenla de la manera más racional posible, utilícenla lo mínimo. ¿Por qué? Porque eso permitirá agilizar los trabajos a Endesa y eso permitirá además solidarizarse con las personas que todavía no tienen luz. Y otro consejo para quienes todavía no tienen electricidad: desenchufen los electrodomésticos para evitar que cuando llegue los sobrecargue. Estamos muy pendientes de esos dos grupos de electrógenos, estamos muy pendientes de esas más de 12.000 personas que siguen sin luz a esta hora de la tarde aquí en La Gomera. Regresa la luz a varias zonas de La Gomera. Durante la tarde, según Endesa, algunas casas y comercios de la isla, sobre todo de San Sebastián, han recuperado el suministro. Sin embargo, aún son más de 12.000 los vecinos que continúan a la espera. Hemos conseguido recuperar cerca del 20% de los puntos de suministro. Esta tarde el equipo de generación ha logrado energizar las barras y recuperar la tensión en la central térmica. Y aún estamos a la espera de la entrada en funcionamiento de los grupos 18 y 19, que fueron los que se salvaron del fuego. Estos grupos permitirán recuperar de forma más rápida el suministro. Junto a ellos se han desplegado 28 electrógenos portátiles provenientes de diferentes islas. Los hemos colocado en distintos sitios estratégicos de la geografía gomera, según nos han ido comunicando las necesidades, las prioridades de las distintas administraciones de La Gomera. Mañana esperamos la llegada de una nueva remesa de la isla de La Palma. Con estos medios, la compañía eléctrica espera poder restablecer la normalidad en las próximas horas. Nuestras previsiones apuntan a que mañana, a lo largo de la mañana, pues sí que esté restablecido totalmente el servicio eléctrico en la isla. Esta situación ha sido generada por el incendio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la central de El Palmar, que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la isla. Una de las palabras más repetidas esta tarde aquí en La Gomera es pérdidas. Las pérdidas ocasionadas por este primer cero energético en la isla, en restaurantes, en bares, en tiendas. Pérdidas para las que pide ya explicaciones el Cabildo de la isla. Pide ya un análisis a Endesa de todo lo acontecido en las últimas horas. Tras más de 12 horas desde que arrancó el cero eléctrico, en torno a las 3 menos 5 de la tarde comenzó a restablecerse el suministro en algunos puntos de la isla colombina, un hecho que favoreció a la reactivación paulatina de muchos comercios de restauración. Media hora o 10 minutos, 15 minutos puede ser normal, pero ya llevamos 10 o 12 horas. No puede ser. Cero eléctrico que a muchos turistas que disfrutaban estos días de la isla ha cogido por sorpresa. Lo de la luz nos ha pillado por sorpresa. La comida la hemos tenido que quitar de la nevera y tal. Hemos pasado el día en la playa y ahora buscamos un sitio para comer. Calor porque no se podía poner ventilador ni se podía poner nada, internet, pero nada. Incluso cambiamos los billetes del barco para irnos ya para Tenerife. A primera hora de la mañana, los bares, panaderías o kioscos fueron los primeros negocios afectados por la falta de electricidad. No hemos podido ni servir ni aunque sea una cerveza fría. Estamos rezando, por ejemplo, la luz nos tiene que venir ya porque la máquina de los helados, si no nos viene la luz, todos esos helados se van a perder. Voy a hacer un poquito de pan, no mucho, pero sí un poquito, hasta que a la hora que se fue la luz, que ya entonces ya los chicos, claro, no pudieron hacer más. Por lo que las acciones más tradicionales se convirtieron en una alternativa. Y aquí mi hijo Adai, que es un máquina pasando a mano, y ha tenido, desde luego, hoy saca brazos. Una situación que este domingo ha cambiado los planes de miles de residentes y visitantes de la isla, mientras se espera que se restablezca al 100% la electricidad. Hablamos a esta hora con el presidente del Cabildo de la isla, Casimiro Curbelo. Buenas noches. ¿Sabe usted cuándo podrán recuperar la luz los vecinos que faltan y que son más de 10.000 según Endesa? Sí, efectivamente, son más de 10.000 de los afectados que todavía no tienen el suministro eléctrico. En este momento se están instalando los grupos electrógenos que se trajeron hoy y previsiblemente, si los dos grupos auxiliares que no fueron afectados por el incendio
se ponen en operatividad esta noche, entre los grupos electrógenos más la energía que producen estos dos grupos, pues podríamos aproximarnos casi al 100% del suministro. Es verdad que estamos en una situación muy complicada. Esta realidad que es lamentable que suceda en Canarias, ya ocurrió en Tenerife, ahora ocurre en La Gomera y previsiblemente en Gran Canaria va a ocurrir antes de medio año. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que no la han modificado y que lógicamente no permite a UNEL Condesa que se pueda cambiar, restituir esos motores, sino un concurso que tiene que hacer el propio ministerio. Esta es una realidad que yo no la entiendo. Esos motores que se quemaron tenían más de 30 años, más de 35 años. Y por tanto, con un perjuicio absolutamente notorio para la imagen, para la economía, para todo, que realmente no es asumible en el siglo en el que vivimos, ¿no? Señor Curbelo, ¿está usted satisfecho con la respuesta de la compañía ante esta emergencia? No cabía otra posibilidad. Hay que tener en cuenta que es un cero energético. De los 10 grupos auxiliares solo escaparon 2. Se ha tenido que hacer obras también allí. Se han buscado grupos electrógenos donde los hubiera. Se van a traer mañana de La Palma y yo espero que esta noche quede todo en operatividad. Y ojo, porque los grupos electrógenos no van a desaparecer mañana. Tardarán aproximadamente, yo creo, más de 20 o 30 días funcionando, porque hay que traer nuevos grupos, instalarlos. Satisfecho, no cabía otra forma de hacer las cosas, ¿no? Ni responder de otra manera. Se ha hecho lo que humanamente es posible, pero lógicamente esto no es la consecuencia, es la consecuencia del incendio, pero porque no se deja a UNEL Condesa restituir los motores como consecuencia de una ley aprobada en el año 2013 y un decreto ley también aprobado en el año 2015, ¿no? Mañana anunciaré iniciativas importantes desde el Cabildo, desde el Senado y desde el Parlamento Regional. Estaremos pendientes. Muchas gracias por atendernos. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera. Serán muchos los daños causados por casi un día entero sin suministro eléctrico, en hogares, pero también en comercios y para la hostelería. Vamos a hablar con un experto que nos aclara qué pasos se deben seguir para reclamar. En las primeras horas, lo más importante es reunir todas las pruebas necesarias de las pérdidas y perjuicios que se hayan podido tener. El consumidor tiene el derecho de reclamación precisamente de todos los daños y perjuicios que le ocasione ese cero energético. Por lo tanto, es muy importante las facturas que podamos tener, desde incluso fotografías de adquisiciones de productos o la situación de la nevera, en un caso de un restaurante, las cajas medias realizadas en los últimos tiempos. Habrá que reclamar todo a la compañía eléctrica, que en los próximos días podría establecer un mecanismo extraordinario para que se enviaran todas las reclamaciones. Las oficinas municipales de información al consumidor o asociaciones de consumidores son también otra vía intermedia válida. El tema fundamental es que esa reclamación quede bien hecha, que quede probado además que se ha hecho para que entre en forma y plazo y después pueda hacerse el seguimiento hasta su finalización. Si se cuenta con seguros que cubren estos daños, también se les pueden reclamar a ellos y que posteriormente estos se lo pidan a la compañía. Lo que no cabe en ningún caso es una doble indemnización al usuario. Eso sí hay que tenerlo claro. O sea, que nadie piense que teniendo un seguro, yo reclamo mi seguro, el seguro me paga y luego Endesa me paga. La empresa podría también tener que hacer frente a descuentos en facturas de la luz por la pérdida de calidad del servicio. Canarias ha sufrido en la última década más de una decena de apagones generales. Este que están sufriendo más de 15.000 usuarios de La Gomera es el segundo de este año en el archipiélago, ya que en mayo hubo un cero energético en El Hierro que se prolongó varias horas. Pero sin duda, la isla que más ha sufrido estos cortes eléctricos prolongados es Tenerife. El último tuvo lugar en julio de 2020. La isla estuvo sin luz más de 7 horas. Este cero en el suministro afectó a 950.000 habitantes, es decir, el total de la población tinerfeña. Este incidente se había repetido meses antes, en septiembre de 2019. En la misma isla hubo un cero energético debido a un fallo en la central térmica de Granadilla, en el sur de la isla. El suministro eléctrico, que también afectó a toda la isla, no se recuperó hasta 9 horas después.
En los últimos años, Unión Eléctrica de Canarias Generación, es decir, UNELCO, y E-Distribución Redes Digitales, filial de Endesa, han tenido que hacer frente a multas de hasta 16 millones de euros por el cero energético de julio de 2020 en Tenerife y de 14 millones de euros por la falta de electricidad prolongada en la misma isla en 2019. Aumenta el número de empresas en las islas. La recuperación de la construcción y del sector turístico están detrás del crecimiento económico y la creación de negocios también aquí en Canarias. Este mes de junio había registradas en las islas 60.578 empresas. Son 544 más que las que había hace tan solo un año. Tras trabajar durante muchos años como dependienta, Duni ha decidido montar su propio negocio en Arucas. Lo ha hecho, dice, sin miedo a pesar de que muchos le decían que la economía se podía enfriar. Es verdad que la gente me decía, ahora este no es el momento, pero la verdad es que no lo tuve. Fue una decisión que yo tenía ahí aparcada durante mucho tiempo y va bien. Una buena experiencia que comparte Clever. Tan solo unos meses después de llegar a Gran Canaria, ha decidido abrir esta escuela de Jiu-Jitsu que dice le va muy bien. La facturación 100% azul, buenísima. Siempre estuve súper bien asesorado con amigos y también la Cámara de Comercio siempre estuvo ahí conmigo, entonces no me ha dado ningún miedo. La idea es crecer y abrir una escuela cada año. Una creación de empresas positiva porque al generar riqueza y empleo hacen también que las pensiones en Canarias sigan siendo sostenibles. Las cotizaciones que recibimos son suficientes para pagar las pensiones que damos a todas aquellas personas que tienen derecho a una prestación contributiva. Se prevé que Canarias sea una de las que lidere el crecimiento económico en 2023. Ya hay respuesta de Sánchez a Feijóo, que le pedía hoy al presidente en funciones en una reunión para dialogar y evitar el bloqueo. Mediante otra carta, Sánchez responde al líder de los populares que se verán en el Congreso y que una vez que se hayan constituido las Cortes se reunirá con él y con el resto de portavoces. Sánchez reclama su derecho a formar una mayoría parlamentaria como ha hecho el PP con Vox en algunas comunidades. Por otro lado, el PSOE ha solicitado esta tarde a la Junta Electoral Central revisar los 30.000 votos que se declararon nulos en Madrid. Lo hacen después de que la Junta Provincial rechazara la revisión alegando que no hay razones para sospechar irregularidades. Los socialistas argumentan que quieren que todo sea lo más garantista posible y que ningún voto se quede fuera. Esta mañana llegaba a Tenerife una embarcación con 191 personas a bordo, una de ellas fallecida. Muchos de los migrantes que han vivido una experiencia traumática en el mar intentando llegar a Europa sufren secuelas psicológicas como el miedo al agua. En Tenerife, una ONG trata de ayudarles a superarlo con el proyecto Agua. Son jóvenes migrantes que llegaron a Canarias en embarcaciones procedentes de distintos países. Muchos no habían visto nunca el mar antes de subirse a esas pateras atestadas de personas. Compartían el frío y el miedo que pasaron en ese medio que a muchos les arrebató a familiares y amigos. Ahora el proyecto Agua quiere devolverles la confianza. El objetivo del ProMAI lo que tenemos es que los chicos y chicas que vienen, porque también hay chicas, aprendan a nadar, ¿vale? Le pierdan sobre todo el miedo al agua y más o menos lo hacemos con un método de juego, de ejercicios distendidos. También está la parte un poco más práctica, pero sobre todo que se diviertan y se lo pasen bien. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. El primer día no flotan, el segundo ya flotan un poco más y el tercero ya casi por sí solos ya pueden nadar. Un proyecto que permite que estas personas puedan reconciliarse con el mar mientras esperan una oportunidad. Intervenir en las carencias o en los miedos que pueden tener estas personas o las vulnerabilidades a las que atendemos y bueno, en este caso pues gracias a esta digamos simbiosis con ProMAI y la buena relación que hay ya por segundo año consecutivo pues conseguimos incidir en este miedo al medio acuático. Una iniciativa que este año llegará a más de 220 personas migrantes que están acogidas en el Centro de Emergencia de las Raíces en La Laguna, donde esperan el momento de proseguir con su proyecto migratorio. Según Naciones Unidas, el 42% de las víctimas de trata son mujeres y el 18% niñas. Trafican con ellas para explotarlas sexualmente. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. En calle, los clientes regatean precio. Decidieron salir para cumplir su sueño
y su sueño era mejorar sus condiciones y las de sus familias en Europa, en concreto en España, con falsas promesas laborales. Así empiezan muchas historias de trata de personas. Según Naciones Unidas, aquellos que sufren pobreza, acceso limitado a la educación o que proceden de comunidades marginadas son las principales víctimas de los traficantes. El 42% son mujeres y el 18% niñas. ¿Por qué no puede salir una mujer de un lugar? No hay grilletes que la obliguen a estar en ese lugar. Bueno, no hay grilletes, pero hay cámaras. No hay grilletes, pero hay personas que a diario están controlando absolutamente todos los movimientos. Desde APRAM ayudan a las víctimas de casos de trata y colaboran con su reinserción en la sociedad, un proceso que empieza con la detección. No son mujeres que llaman a la puerta de una entidad especializada. Nosotros tenemos que hacer un trabajo proactivo, tratamos de hacer un mapeo y eso significa buscar dónde vamos a encontrar a potenciales víctimas de trata. Estamos hablando de mafias, estamos hablando de proxenetas, pero también estamos hablando de una demanda. Si no hay demanda, no va a haber oferta ni va a haber la posibilidad de captar en los países de origen. Una demanda creciente en nuestro país, sobre todo entre los más jóvenes y en diferentes formas. Desde APRAM esperan ser el puente para que las víctimas de trata puedan recuperar su libertad. God knows what is hiding in those weeds. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado a primera hora de esta tarde en la playa del Poris de Abona, en Arico, en Tenerife. El cadáver ha sido trasladado para realizarle la autopsia y se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Sigue vigente la alerta por riesgo de incendio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Ahí, Tania Sánchez, se han vuelto a registrar temperaturas bastante altas este domingo. Sí, se han superado los 35 grados en medianías y también en cumbre. Además, como dice, sigue vigente esa alerta por riesgo de incendio forestal. Recordemos que todavía no se ha estabilizado el incendio que se produjo el pasado martes en la cumbre de esta isla. Eso sí, se continúan con labores de refrigeración y también de vigilancia. Sanidad también ha emitido un aviso por riesgo para la salud de las personas en esta isla por altas temperaturas. Hay 5 municipios que se verán afectados por esta subida del termómetro, que son Agüimes, Tejeda, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. Algunas de las recomendaciones son hidratarse mucho y no exponerse al sol en las horas centrales del día. Eso sí, estas recomendaciones sobre todo son para personas vulnerables y personas con patologías cardíacas y respiratorias. Las mayores temperaturas de la jornada se han registrado, como se esperaba, en Gran Canaria, donde se han rozado los 37 grados. En Tenerife se superaron también con facilidad los 34 grados en medianías. Las áreas recreativas aparecían precintadas y tampoco se pueden quemar rastrojos para utilizar en barbacoas, jardines o parcelas privadas. Evitar dentro de lo posible pues utilizar maquinaria que puedan generar pues algunas chispas, como son las radiales, las soldadoras, las desbrozadoras. En La Palma se rozaron los 32 grados y en Fuerteventura superaron los 35. El ambiente en general es seco y cálido y llega asociado a una masa de aire sahariano y la calima, que se notará especialmente a partir del lunes. Las playas llenas desde primera hora del domingo, lo que demuestra que con la alerta por riesgo de incendio aún activa, lo mejor es alejarnos del monte y seguir disfrutando del mar. Y protegerse del sol, yo siempre con mi sombrerito. El calentamiento del mar por el cambio climático está modificando las corrientes marinas. Una de ellas, la que transporta agua en el Atlántico y atraviesa las islas, podría colapsar y generar grandes cambios a nivel mundial. El mar es importante en nuestro planeta ya que afecta al clima, transporta humedad y calor alrededor del mundo y son las corrientes oceánicas las que se mueven en rutas específicas modificando la temperatura de la Tierra. Una de ellas es conocida como la corriente AMOC, una corriente cálida que va desde las zonas tropicales hasta las zonas de altas latitudes. Según un estudio, ese movimiento de agua marina está cambiando. La consecuencia es que si esta masa de agua cálida llega hasta la zona de los mares nórdicos, entonces el clima en Europa del Norte sería menos benigno, sería más frío. Podría darse la posibilidad de crear una mini edad de hielo en la zona
norte de Europa. El hecho de que en Canarias haya un calentamiento excesivo de las aguas, pues cambia, claro, todos los ecosistemas que se han adaptado a una corriente de agua fría. La temperatura del mar que rodea las islas ha subido 1,5 grados en los últimos 40 años. Las especies normalmente tienen un rango de temperatura óptimo sobre el cual se desarrollan, se reproducen, crecen. Si esa temperatura óptima en el lugar donde residen se ve modificada, plantas y los animales pues tienen dificultades, se están extinguiendo, están desapareciendo del archipiélago. Desde Alegranza hasta el Hierro ya existen 2 grados de diferencia en el mar. Este estudio de la Universidad de Copenhague solicita, por tanto, medidas rápidas y efectivas para poder frenar, dicen, este cambio en las corrientes. Canarias busca liderar el proyecto de regiones resilientes ante el clima dentro de la Macaronesia. Esta semana se estudia la adaptación de las islas al cambio climático y las modificaciones que ha sufrido La Palma tras el volcán. Llega a La Palma Arsinoe, un proyecto que está estudiando la resiliencia de los territorios frente al cambio climático, y Canarias es uno de los 9 casos de estudio. Principalmente nuestro interés es conocer mejor cómo funcionan los recursos hídricos, la agricultura, y por supuesto en la isla de La Palma estamos poniendo el foco de atención en cómo está la situación después de la erupción. Junto a profesionales franceses realizan un análisis de la gobernanza. Es decir, cómo funcionan los principales sectores de la isla, agua, agricultura, turismo, cómo interaccionan entre ellos y por supuesto cómo está afectando no solamente la erupción, sino cómo se están enfrentando al cambio climático, ¿no? A ese nuevo escenario futuro que vamos a tener de aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, pues los principales sectores que son el motor de la isla. Dado que el cambio climático es complejo, se necesita que todas las acciones a desarrollar estén interconectadas. Se están adaptando convenientemente, que es verdad que siempre es necesario que las buenas ayudas de los ciudadanos y las ciudadanas se apoyen desde la administración, sin duda. Por medio de Arsinoe, Canarias busca liderar el proyecto dentro de la región de la Macaronesia. Lo defendemos a muerte. Cada vez más personas se preocupan por la salud del planeta y por la huella que deja el ser humano también en vacaciones. Nos vamos hasta Fuerteventura para conocer cómo es un hotel sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Nada más entrar, llama la atención los cubos de reciclaje en las estancias comunes. Reducen papel utilizando códigos QR, luces LED en todo el establecimiento con detectores de presencia. 228 placas solares emanan gran parte de la energía del hotel. Cubrimos un 40% de las necesidades energéticas del hotel con las placas solares que hemos colocado. Las habitaciones cuentan con numerosos carteles para reducir el consumo y envases rellenables. El cliente está en la habitación, desde que abre la puerta del balcón, automáticamente el aire acondicionado se apaga. El 50% de los productos son de kilómetro cero y también reciclan materiales. Las escaleras de madera, que eran súper señoriales y tenían mucho material, las hemos reutilizado para hacer las barras del restaurante. Otra de las claves de los hoteles sostenibles es utilizar envases de múltiples usos y también reducir el consumo de recipientes de plástico. Una alternativa alojativa cada vez más demandada por los visitantes que buscan apagar el consumo del ser humano. Madre del Agua, en el municipio Gran Canario de Valle Seco, ha celebrado hoy la fiesta del papero, una original carrera en busca de la papa de oro, es decir, la que más pesa, una carrera que ha estado llena de obstáculos. Comienza la búsqueda de la papa de oro en Madre del Agua, una carrera repleta de obstáculos con alguna que otra dificultad. Las piscinas porque se me han caído las papas muchas veces. Veníamos corriendo por las ruedas estas y nada más llegar te daba el agua en la cara y casi no podías respirar. Sin fuerza. Muchísima fuerza para poder correr. Difícil porque allí se me cayó un zapato y se me quedó enterrado. Otros participantes seguro que no olvidarán la experiencia. ¡Oh, duro! Bien. Al estar boca abajo, se te va el pie, me torcí el pie en la goma porque tiene una goma para adelante y otra para atrás. Ha sido muy divertido porque hay que competir y está muy divertido. ¿Cansado? Y después de tanto esfuerzo llega el momento de conocer a los ganadores de las papas con más peso. Al principio correr muy rápido para llegar al primero, con fuerzas, con mentalidad. Bastante contento. Una carrera donde lo importante no ha sido ganar, sino divertirse en familia.
Hace unas décadas los certámenes de belleza tenían mucha repercusión. Dirigido mayoritariamente a mujeres, las candidatas los veían como un trampolín para sus carreras. Hoy conocemos a una herreña que vivió la cara y la cruz de ese mundo en los años 80. En 1988, con tan solo 16 años, se convirtió en Miss El Hierro y Miss Tenerife. Al día siguiente de su coronación, la descalificaron por ser menor. Los medios de la época se hicieron eco de la polémica. Empezaron las entrevistas, la Miss Tenerife la descalifican por la edad, o no la descalifican, no le van a quitar la corona, pero va a ir su dama de honor a Miss España. Todo el ruido mediático a Jennifer en aquel momento le ayudó. En los castings, por ejemplo, pues se me considerara más, ¿no? Porque ya me conocían. Ah, esta es la chiquita del Hierro, esta es la niña del Hierro. Pudo irse a Madrid, convertirse en imagen de firmas, trabajar con Cruz y Raya, ser protagonista de videoclips y bailarina. Pero el cuento de hadas tenía un lado oscuro. Yo en esa etapa era una niña y también pues hubo momentos de las proposiciones no decentes, también pues el acoso algunas veces en algunos sitios. De su experiencia vital, hoy solo se quiere quedar con lo que le hizo feliz. Antes de marcharnos, volvemos a La Gomera para conocer el estado de los trabajos para reponer el suministro eléctrico. Miguel Ángel Reyes, buenas noches de nuevo. ¿Hay novedades? Buenas noches de nuevo. Se ha ido el sol, a esta hora ya oscurece en La Gomera y aquí en San Sebastián podemos ver encendidas las luces de la calle, pero hay un 80% todavía de los usuarias de Endesa que no tienen electricidad en la isla a esta hora de la noche. Y noticia de última hora, informa Sanidad, mañana quedan suspendidas las analíticas en los centros de salud de Playa Santiago, de Valle Gran Rey y de San Sebastián de La Gomera. Sin embargo, las consultas sí que se van a llevar a cabo con normalidad gracias a grupos externos, como ha ocurrido desde esta madrugada en el Hospital Insular de la isla, un hospital que sí ha funcionado con absoluta normalidad gracias a grupos externos, como ha ocurrido también en el aeropuerto, en el puerto o en los centros sociosanitarios. Gracias, Miguel Ángel. Terminamos. Pueden seguir informados en nuestras redes y nuestra página web. Volvemos mañana desde primera hora. Que pasen una buena noche.